Sierra Nevada es uno de los espacios protegidos más extensos de la red de parques nacionales del país. Sin embargo, la mayor parte del territorio protegido se encuentra por encima de los 2.400 metros, en un territorio que, debido a sus especialmente duras condiciones climáticas, tiene una apariencia de espacio vacío, casi de vida, ¿no? Solo se ven plantas de pequeño porte y más o menos dispersas. Sin embargo, la realidad es muy diferente. De hecho, en Sierra Nevada se conocen alrededor de 4.000 especies de momento, de las cuales unas 3.700 especies son insectos, y de ellos alrededor de 150 especies son endémicas. Esto nos permite hablar de Sierra Nevada como uno de los puntos de mayor biodiversidad, no solo de la península, sino incluso de toda la cuenca mediterránea. Sin embargo, es cierto que la distribución de estos grupos, de los grupos animales, no es homogénea. De hecho, los vertebrados que existen en la alta montaña, el número de especies de vertebrados de la alta montaña es relativamente bajo. Podríamos hablar como elementos exclusivos que viven siempre en esta alta montaña, pues de 3 o 4 especies, no más. En concreto, el topillo nival, que comparte distribución general y seguramente historia con el acentor alpino, y también con la culebra lisa septentrional. Los 3 se consideran elementos de origen glaciar, que llegaron aquí en algún momento durante el Cuaternario, en algún avance de la glaciación, y que de hecho no vuelven a encontrarse en la península hasta que no llegamos al sistema central. Por el contrario, son los artrópodos el grupo que quizá le da mayor singularidad a Sierra Nevada y mayor interés, porque es donde radican el mayor número de especies endémicas. Pero tienen un problema, un hándicap: sobrevivir en estas condiciones de alta radiación, un periodo muy corto vegetativo, con una pluviosidad que equipara a estas montañas con desiertos del Asia Central, hace que en conjunto converjan en su morfología y en su fisiología, pero sobre todo en la morfología, que hace que buena parte de ellos sean ápteros, no vuelen, tengan una forma en general redonda, rechoncha, pequeñita con respecto a otras especies que de las mismas familias, pero que viven en otro ambiente más rico en energía o en mejores condiciones. Pero a pesar de esa aparente uniformidad, o realmente digamos uniformidad morfológica, los artrópodos son tremendamente interesantes en Sierra Nevada, porque no solo existen, ya he dicho, unas 150 especies endémicas, sino que, por ejemplo, hay, al menos que se conozcan, 3 géneros endémicos exclusivos de Sierra Nevada. Entre los grupos mejor conocidos pues tenemos a los coleópteros, pero quizás sobre todo lo que llama más la atención son las mariposas, entre las cuales podemos destacar a la Parnasio apollo nevadensis, un elemento también relíctico que comparte historia con el gorrión alpino, etc. Y a otros 2 elementos muy pequeñitos, difíciles de ver, como son la Agrea de Zulichi y la Aricia morronensis, ambas especies endémicas y exclusivas de Sierra Nevada, junto con la Plevicula golgus. Otro elemento que se considera siempre característico de Sierra Nevada es la cabra montés. Sin embargo, la realidad no es así. La cabra montés hoy en día, afortunadamente, la podemos ver desde el nivel del mar hasta las altas cumbres, hasta la cumbre del Mulhacén, lo que nos habla de que tiene una gran adaptabilidad ecológica. El hecho de que durante mucho tiempo se haya quedado reducida a Sierra Nevada se debe sencillamente a que era el único sitio donde estaba ligeramente protegido, no tanto por las leyes, sino por lo abrupto del terreno. Y ha sido después de políticas de conservación que el número ha subido muchísimo y se ha expandido de forma totalmente pasiva hasta, ya digo, hasta el nivel del mar. Otra de las singularidades de Sierra Nevada radica en los anfibios, pero más por la ausencia que por la presencia. Realmente las lagunas de Sierra Nevada
no cuentan con ningún tipo de anfibio, algo que sería normal en los Alpes o en el Pirineo. Eso nos delata también una característica de Sierra Nevada, que es su alta insolación y debido a esa alta insolación la ausencia de anfibios en montaña.